Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que vean el programa. Le damos la bienvenida a Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Los invitamos a darle me gusta, a compartir el episodio, a compartir sus opiniones. Queremos, nos sentimos felices, pues, que José Rafael Herrera esté de nuevo con nosotros. Querido amigo José Rafael, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a Jonathan, mi querido amigo, por haber mantenido durante estos eh, programas en mi ausencia el mismo nivel y la misma altura que siempre hemos tenido en esta programación nuestra, ¿no? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, José Rafael. Cuéntanos. Bueno, hoy el invitado que nos convoca es un hombre cuya existencia se ha labrado en la intersección de las cifras y las ideas. Eh, Entre la pulsión del análisis y la vibrante realidad de un país nacido en la brisa saladina de Río Caribe, nuestro querido amigo, en el estado Sucre, hace 68 años. Este economista, escritor, profesor, político, ha transitado eh, una vida que es en sí misma una crónica de Venezuela, por lo menos de la Venezuela contemporánea. Formado en las profundidades de la Universidad Central de Venezuela, su sed de conocimiento lo llevó más allá de las aulas más exigentes de Colorado e Illinois, donde alcanzó su maestría con mención cum laude. Pero no solo eso, su perfeccionamiento incluyó seminarios en el Banco Nacional de Suiza, en el centro del Central Banking Studies del Banco de Inglaterra, el Centro de Estudios Monetarios de América Latina y el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Una trayectoria académica que forjó un pensador de un rigor sólido. Durante 2 décadas fue parte fundamental del Banco Central de Venezuela, desde las entrañas de la estadística hasta la gerencia de investigaciones económicas, desentrañando cada dígito, cada curva, cada latido de la economía nacional y contribuyendo con obras galardonadas como un modelo de análisis económico para Venezuela y aspectos teóricos operativos para la definición de una banda cambiaria para Venezuela, ambos merecedores del Premio Nacional de Economía Ernesto Pelzer. Como profesor de la UCB desde 1993, ha sido mentor de generaciones, infundiendo no solo la teoría monetaria y la macroeconomía, sino también la urgencia de una crítica y lúcida sobre los problemas económicos de Venezuela. Su obra escrita es un testimonio contundente de esta dedicación, tejiendo la historia económica del país a través de sus páginas. Desde aquel ya mencionado premio de 1995, sus estudios han iluminado fenómenos cruciales, estudios sobre la inflación en Venezuela en el nuevo milenio o sus reflexiones sobre temas de política cambiaria y la política económica de Venezuela de 1999 a 2003. Ya en 2004 nos ofrece un panorama lúcido de momentos definitorios. Más recientemente, con títulos como El mito del socialismo bolivariano
de 2019, Notas de Economía para Principiantes en 2020 o La implacable anatomía de una catástrofe en 2021, que diseca un ciclo de auge y caída en la Venezuela actual. Sus libros son la bitácora intelectual de un país en constante reconfiguración. Sus columnas en El Universal, El Diario 2001, El Nacional y el Semanario Descifrado, además de su participación activa en debates cruciales sobre hiperinflación, dolarización, plataformas como ProDaVinci, lo revelan como un intérprete incansable de la realidad, capaz de transformar complejos datos en una narrativa comprensible y urgente. Pero su compromiso no se ha limitado al espacio académico o a la hoja escrita. Ha sido una voz esencial, un articulador incansable de la oposición. Fue asesor de Enrique Capriles Radosky en campañas presidenciales y coordinador nacional en materia económica de la Mesa de la Unidad Democrática. Como diputado por el Distrito Capital entre 2016 y 2021 y presidiendo la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en 2017. Alertó con vehemencia sobre el colapso monetario, la escasez de billetes y la devastadora hiperinflación, abogando por la emisión de nuevos billetes de mayor denominación para evitar el colapso del sistema de pagos. Su rol y sus agudas críticas a la gestión económica del gobierno de Nicolás Maduro, que no rehúye la acción, que asume la responsabilidad de proponer y confrontar. Hoy, la distancia física no ha podido mermar su compromiso. En 2019, tras el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, se vio forzado al exilio. Desde Rockville, Maryland, el exilio se ha convertido en una nueva trinchera desde donde sigue tejiendo hilos de reflexión y participación política en reuniones virtuales y realizando consultorías económicas, manteniendo ese pulso que lo ha caracterizado siempre. En este encuentro nos adentraremos en el trayecto de su propia vida desde aquellos días de estudiante de la UCB, donde los números parecían dibujar un futuro esperanzador, hasta el presente, donde el exilio lo invita a reinventar su voz. Con su mirada lúcida exploraremos la Venezuela que emerge en este instante, esa que se redefine tras un 28 de julio que ha reconfigurado el tablero. Las preguntas sobre la participación electoral que en mayo de este año fracturaron la dirigencia opositora nos conduce a una nueva coyuntura electoral de alcaldes, a una Venezuela que oscila entre la esperanza y el cansancio, entre el desgaste y la ruptura del liderazgo y la imposibilidad de un diálogo fluido. ¿Qué nos enseña su trayectoria y su visión sobre el acto de elegir, de dialogar, de no rendirnos? Bueno, solamente suscríbanse, compartan y sus voces se sumarán a este tejido. Vamos pues a dialogar con nuestro amigo José Guerra. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Jonathan, gracias a ti y al tocayo José Rafael por esa tan generosa presentación que me han hecho. Estamos acá a la orden, pues, para enfrentar Bueno, este reto con ustedes. José Rafael, perdón, José,
Aquí estamos con los nombres. Entonces, estamos a tocayo. Mire, queremos invitarte a que hagas un recuerdo, ¿vale? ¿Por qué estudiaste economía? ¿Cómo era esa época? ¿Cómo fue tu vida estudiantil? ¿En qué te incorporaste? Cuéntanos de esa Venezuela, queremos saberla. Bueno, efectivamente, a mí me tocó el sarampioncito de la política muy joven, porque mi familia estaba cruzada por la política, sobre todo por el Partido Acción Democrática. Yo tuve un tío, Herman Brito, que fue uno de los que en algunas partes de Venezuela eh, era un cuadro importante de la resistencia a Pérez Jiménez, hasta que lo capturaron, creo que fue en el año 53, 53, sí, 54, y lo llevaron a la Seguridad Nacional del Paraíso, donde hoy está el Seguro Social, y de ahí pues a Guasina. Entonces, cuando éramos niños, teníamos el recuerdo de, ya pues, había caído la dictadura, tenemos el recuerdo de mi tío Herman, diputado de Acción Democrática, jefe de la seccional Carúpano de AD, siempre activo, y teníamos también un tío Ángel, mi tío Ángel Brito, muy intelectual, pues, autodidacta, no se podía estudiar en los años 30, 40, era muy complicado la educación pública, pero un hombre muy culto, muy leído, que era simpatizante del Partido Comunista. Entonces, en mi familia, el 99,9 eran adecos, y bueno, uno vivió eso, Un pues, ¿no? porcentaje. Sí, vivió eso. Todos los primos míos se incorporaron a D, de una u otra manera, menos nosotros, los hijos de mi mamá, que fuimos más bien a la izquierda, pues, y los hijos de mi tío Ángel, que tampoco nunca simpatizaron ni militaron a D. Todos los demás, todos, absolutamente todos, con excepciones, contados con los dedos de una mano y sobran, eran ADECO. Entonces la política siempre estuvo allí. Y bueno, mi tío Herman, yo siendo ya un muchacho de 12 años, me llevaba a la casa de AD, me mandaba a comprar el periódico que él leía era La República, que era el periódico que sacaba los ADECO, lo dirigía Luis Esteban Rey, porque el Nacional siempre tuvo una actitud, cuando Miguel Latero Silva muy anti-ADECA, ¿no? Entonces, bueno, un hombre, digamos, que nunca vaciló en las dos divisiones de Acción Democrática, ni la del MIR del año 61, creo que fue, 60, ni la de Prieto, siempre del lado de Rómulo Betancourt, mi tío Hernán Brito. Y bueno, él muere muy prematuramente, tenía 15 años. El día siguiente de yo cumplir 15 años, murió mi tío Hernán, llegando a Bogotá de un infarto. Pues los rigores de la cárcel lo afectó mucho, más la política, salud muy débil y bueno, murió. Entonces, bueno, eso fue de ahí en adelante, llegó pues la 73, 72, ya cuarto año de bachillerato, la izquierda, el MAS, la ilusión de un cambio, José Vicente Rangel. A mí el Partido Comunista nunca me simpatizó, nunca. No me atraía, lo veía como un fósil, como Qué algo casualidad, a mí tampoco. sí, era, sí, Yo era, entré era, directamente al MAS, pero al Partido Comunista nunca tuve. Sí, porque Nunca yo lo veía como un apéndice de la Unión Soviética. Entonces, aunque claro, tenía formación marxista ya, pues no. La lectura de los libros básicos comenzó a los 17 años. Y a mí me marcó algo importante y fue lo siguiente. Mi papá era compadre del capitán Jesús Teodoro Molina Villegas, que fue el que dirigió el Carupanazo. Pero papá era simpatizante de AD. De hecho, a la familia mía, cuando Pérez Jiménez lo persiguieron mucho, y el papá también, cada vez que llegaba de manejar, esa era requisa de la Seguridad Nacional, papá manejaba una gandola de Caracas hasta Río Caribe, pues como unas 200, 300 cajas de cerveza a Caracas. Bueno, esa era una requisa, un acoso permanente. Pero papá era de, pero Molina era su compadre y amigo. Entonces, Chucho Molina era de izquierda, pues, ¿no? El golpe tanto el golpe del porteñazo como el carupanazo fueron golpes de izquierda, del Partido Comunista y del MIR.
Entonces Chucho Molina estuvo preso, él se fugó, después, bueno, vienen los indultos, pero era gallero. A él le gustaban las peleas de gallo. Y a mí, toda mi familia eran galleros. Todo mi abuelo Facundo, mi tío Rafael, mi tío Dima y papá, un gran gallero. O sea, que tú Y sabes en de ese, gallo. sí, mucho, bastante. Y entonces Chucho Molina me vio, nosotros le decíamos Chucho Molina, se llama Jesús Teodoro Molina Villegas. Eran dos hermanos, Jesús Teodoro y José Molina Villegas, el papá de Juan José Molina, que fue diputado por el chavismo un tiempo. Bueno, el hecho es que Chucho Molina me dijo, si tú te vas a meter a la izquierda, tienes que prepararte. Lo peor que puede hacer un dirigente que quiera hacer política es no formarse. Y me regaló unos libros. Me regaló 3 libros. Me regaló 2 de ellos firmados por Pompeyo Márquez para él. Uno se llamaba Reforma o Revolución. Tenía yo 16 años, 17 años. Y otro se llamaba Hacia una patria libre. Y el otro se llamaba el reportaje del pie del patíbulo de Fusik. Bueno, uno empieza a leer esos libros y empieza como a despertarse. Obviamente luego la juventud en Río Caribe había mucha política, habían 3 grupos, los ADECO que eran muy fuertes, el partido mayoritario, pues que no perdió una elección, salvo el 68, por la división de AD, algo de la izquierda, porque había muchos que iban a la universidad y venían pues influidos por la izquierda, y los copellanos, la juventud copellana, que era muy aguerrida. Entonces, bueno, allí el enemigo era Copey para nosotros, eran los copellanos. El enemigo era en la campaña del 73 era Copey, porque los copellanos tenían actitud muy beligerante, pues. Estaban en el gobierno, pero no pasaba pues de una discusión. Yo era un niño, pues, de 17 años. Pues. Los copellanos jóvenes se formaban, estudiaban, leían. Había un libro que ellos tenían de cabecera que se llamaba La especificidad de la democracia cristiana, un libro de Caldera, con prólogo de Pedro Pablo Aguilar, y nosotros, bueno, con el manifiesto comunista en la mano. Bueno, pero esa fue la época pues del liceo, del centro estudiante, cuarto año de bachillerato. Luego viene un libro que yo creo que todos en esa época leímos 2 libros, creo yo. Uno, uno fue Conceptos Fundamentales del Materialismo Histórico de Marta Harnecker, que era un libro de obligatoria lectura, editorial Siglo XXI, que yo creo que hizo más mal que bien, viéndolo. Mucho daño, mucho daño. Lo que formó uno, llaman la formación social, el modo de producción, las fuerzas productivas, las etapas de la esclavitud, Altuseriana. del Sí, feudalismo, el totalmente capitalismo, el tuseriano. socialismo. Eso fue, y obviamente ya un poco más después, el libro fundamental, pues, que lo despertó todo, también con graves errores históricos, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Eso eran 20 ediciones, 25 ediciones, ¿no? Un libro que devorábamos, ¿no? Bueno, este libro tiene un hilo conductor, es que todo lo que pasa en América Latina es por el imperialismo. O sea, no hubo errores en América Latina de conducción de la política económica, de nada, todo era por el imperialismo. Lo bueno y lo malo. Sí, no, lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, esos fueron los años iniciales. Ya en la universidad, yo en ese momento, cuando yo me gradué de bachiller, bueno, estaba el centro estudiante, pues obviamente, el centro estudiante muy activo, en manos nuestras. Yo fui presidente, siendo estudiante de cuarto año, yo fui presidente del centro estudiante del Liceo Grisanti. El liceo se llama Carlos Francisco Grisanti, un super liceo se hizo cuando Pérez Jiménez, un super liceo. Bueno, ahí empiezan las pruebas del CNU. Porque antes, cuando la gente se graduaba antes del 73, sencillamente iban a la universidad y se inscribían. Por ejemplo, mis primos, los Zuniaga Brito, Cheche, por ejemplo, él se llamaba José Alberto Zuniaga. Él se graduó en Maracay porque en Rocarí no había había hasta tercer año nada más, y bueno, los tíos los llevaban hasta Maracay, se estudiaban ahí, y él iba a la Universidad Central y se inscribió en agronomía y se graduó ingeniero. Pedro, mi primo, igual, pero se graduó y se inscribió en veterinaria, y la gente ahí se inscribía. Empezó luego el sistema del CNU. Entonces, le dan a uno en cuarto año y al final una planilla,
uno la llenaba y qué carrera ponía. Yo puse 3 carreras. Puse economía, estudios políticos y sociología. Eso lo mandaban a Cumaná, a la zona educativa y a Caracas. Y luego, ya en quinto año, le llegaba a uno la notificación, usted quedó para tal carrera. Yo quedé en estudios políticos. Sí. Sí, yo quedé en estudios políticos. Pero a mí me gustaba ver economía. Entonces me inscribí en estudios políticos y luego, gracias a un paisano rocaribero que se la sabía toda más una, allí en la Facultad de Economía, estaba mandando los ADECO, que era el decano era Rangel Crasut, y el coordinador administrativo era Casto Col, que había sido el Partido Comunista. Bueno, como ella era, se llamaba Adrúbal Rodríguez, ese amigo mío. Bueno, era mayor que yo, pues él ya estaba en Rusia, en la Unión Soviética, estuvo preso, en fin. Yo dije, no, yo quiero estudiar economía y me salió el cambio para economía y empecé economía. La escuela de economía tenía 2 sedes. La que está frente a la piscina, donde hoy creo que es arte, Sí, frente a la piscina, estadística y arte, ¿no? sí, ahí, ahí estaba, esas eran las residencias estudiantiles. Las residencias, Claro. creo que se la llamaban Stalingrado, me parece. Porque había una que llamaban Leningrado y otra que llamaban Stalingrado. Bueno, con la guerrilla, ¿no? Las cambiaron y las residencias se acabaron, entonces fueron salones de clase. Y los galpones de economía, frente a farmacia. Eso era una aberración arquitectónica que hicieron allí contra la universidad. Entonces, los 2 primeros semestres se daban clases en los galpones de economía. Bueno, las materias, pues, había mucha orientación marxista, pues, en la escuela de economía, mucho, mucho. No había macroeconomía como la conocemos hoy. Los profesores eran, bueno, Carlos Blanco, Emeterio Gómez, entre otros, de esas materias, pues, formativas, ¿no? Y obviamente matemáticas, etcétera. Entonces nosotros éramos unos atletas porque yo era un atleta porque caminábamos desde los galpones de economía, de farmacia, cruzábamos por toda la biblioteca central, tomamos el pasillo techado de ingeniería y estaba en construcción el edificio Fases, que eso lo conseguimos nosotros, por cierto, y luego pues ahí llegábamos al comedor, pasamos el comedor y estaba la escuela de economía. Ese edificio Fases lo había dejado Villanueva diseñado como el último edificio de la universidad. Pero bueno, separó el edificio, eso estaba rodeado de unas láminas de zinc y empezó un movimiento estudiantil allí liderizado por Gustavo García, Miguel Rodríguez, Juan Marcano, José Rodríguez, Raúl Sandoval, que eran los dirigentes del centro de estudiantes, los más importantes, sobresalientes, y luego nos incorporamos nosotros y empezamos el edificio, el edificio, el edificio, el edificio. Bueno, llegó el decano Héctor Silva Michelena y empezó la lucha por el edificio. Era el ministro, ya estaba Carlos Andrés Pérez I, el ministro Padilla, Padilla Fernández, ministro de Mindur. Fuimos allá, tomamos la sede de Mindur y luego él se comprometió, pues a mí me dieron unos peinillazos, por cierto, en esa toma. Me bajaron, Mindur quedaba ahí en la avenida Lecuna, me bajaron 4 pisos, un guardia nacional a peinillazo limpio. Pero se logró que el compromiso de que terminaran la universidad, viene la facultad, viene el cambio, llega Caldera y el ministro Enrique Pérez Olivares. Enrique Pérez Olivares era muy amigo de Héctor Silva Michelena, eran grandes amigos. Enrique Pérez Olivares era un hombre del Opus Dei y Silva Michelena era un hombre marxista, de izquierda, Partido Comunista, después del MIR, en fin, ¿no? Pero ellos eran muy amigos. Y él logró, Héctor Silva, con Enrique Pérez Olivares, que terminara en el edificio Fases. Terminó el edificio Fases y luego viene pues el proceso de equipamiento, etcétera, y comenzamos Fases en 1980. Ahí es la historia Oye, qué bueno. Esa es la historia. Allí básicamente es una lucha que llevó a cabo el Centro de Estudiantes de Economía. Fue el que se echó encima de ese edificio Fases. Entonces, ahí abajo se creó un cafetín que era un self-service. Eso era una belleza realmente, ¿no? Y nosotros acabamos con ese cafetín, lamentablemente. ¿Por qué? Sí, Claro, sí, sí, sí. porque nosotros empezamos, claro, el concesionario, cuando digo yo acabamos en el sentido figurado, ¿no? Era un cafetín Sí. extraordinario, con un self-service, como una universidad de cualquier otro país. Entonces, los precios eran módicos. Y ahí comía básicamente empleados, profesores. Entonces, nosotros empezamos que había que tener una tarifa estudiantil.
más barata. Entonces el concesionario decía, eso no se puede, pues los números no dan. Y nos, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces se regularon los precios, empezó a bajar la calidad y el concesionario dijo, bueno, ¿sabe cómo es mejor que yo me voy acá? Y le dieron a otro concesionario que yo, creo que uno de ellos estaba vinculado a Bandera Roja, me parece. Sí, el gordo. ¿Ah? El gordo, exacto, ¿no? El gordo, exactamente. Y Era no, de y el gordo, Bandera. sí, sí, el gordo hizo una labor allí muy buena, pero ya no era lo Sí, mismo, ya no era lo mismo, el país empezó la decadencia. Bueno, para que tengas una idea, Jonathan y José Rafael, la beca a mí me dieron como estudiante del interior en esa época, 76, 77, 77, eran de 600 bolívares, eso eran $150 mensuales. Y se cobraba en el antiguo Banco Nacional de Descuento, que estaba allí al lado de la iglesia de San Pedro. Ahí íbamos a cobrar la beca. Íbamos con nuestro cheque, pasamos por OVE, que se llamaba Organización de Bienestar Estudiantil, la trabajadora se llama Gisela Otero, la que atendía toda la Facultad de Economía. Le daba uno su cheque. Yo recuerdo que yo siempre me encontraba ahí con Simón Sáez Mérida, porque los profesores cobraban allí, con Simón Así. Sáez Mérida. Sí, Sáez Mérida era, mira, Sáez Mérida, Simón Sáez Mérida, cuando inauguran esa escuela, porque ellos estaban antes, ahí donde está trabajo social, ahí estaba sociología. Y ahí, bueno, y cuando se inaugura allí el FASES, el edificio FASES, abajo se formó una tertulia y Simón todo el mundo quería escuchar a Simón Sáez Mérida, la historia de AD, de la resistencia. Y yo le dije una vez, Simón, tú sabes que yo tenía un tío Adeco que ha debido estar tú lo has debido conocer. El mambrito, carajo, me dijo, sí, chico, cómo no. Ese era un hombre muy jodido, de carácter, un hombre muy valiente. Ese hombre lo agarraron y no dijo una palabra, me dijo, pero era más Adeco que Betancourt. Muy, y además me dijo, muy reaccionario. Y bueno, ¿y por qué reaccionario? Bueno, porque nunca se salió de AD. Del MIR, eso nos enfrentó, pero con las bandas armadas del Dios MIR, mío. porque él era diputado y era un tipo, un hombre jodido, muy jodido de carácter, muy hombre duro de carácter, aguerrido, guapo, me dijo. Cuando la resistencia, ese hombre no soltó una palabra, porque él trabajaba con Alejandro Izaguirre y con Carnevali. Y bueno, no era tope, se aguantó. Entonces, esa escuela de economía abajo era un hervidero de ideas con Simón, Carlos Blanco, que cuando la renovación universitaria, y con Emeterio Gómez, que era un hombre muy cultivado. Pero el hombre que concitaba la atención era Simón Sáenz Mérida, por toda la experiencia de Simón, que bueno, acuérdate que Simón es el que sustituye a Octavio Lepage en la conducción de AD, en la resistencia, porque Américo Martín me dijo una vez a mí, el que era secretario nacional de Acción Democrática tenía tres destinos: el exilio, la cárcel o el cementerio. Y así fue. Sí, Y bueno, cuando el golpe, el secretario general nacional de Acción Democrática, secretario general era Ruiz Pineda, muerto. Luego Pinto Salinas, muerto. Luego Eligio Anzola Anzola, preso. Luego creo que le sirvió Lepage, preso. Y Simón, que nunca lo lograron capturar. Simón tenía algo así como 26, 27 años. Y por cierto, Simón contaba que él no conocía a Betancourt. Él no conocía a Betancourt. No, personalmente, porque Simón era un 26 años, era 27 años, era el conductor de Acción Democrática. Él dice que él conoció a Betancourt cuando Betancourt se bajó del avión en el 59, en el 58, llegando allí, porque fue el 23 de enero y Betancourt llega en marzo. Porque Betancourt cuenta en sus memorias, en sus libros, que él tenía un nieto que le había nacido en Chicago, que es el cantante Sergio Pérez, hijo de Virginia Betancourt y José Lorenzo Pérez, que fue director de la Escuela de Sociología, ADECO también. Bueno, entonces eso era, economía era un hervidero en esa época de protesta. Llegó Carter en el 76 a visitar Venezuela, protesta en la Tres Gracias. Ahí, esos autobuses San Ruperto, UCB, ahí no quedó un autobús. De esas bueno, y obviamente la policía metropolitana actuando con una ferocidad, pero increíble. La sí. policía metropolitana, Ahora, ser después tú estudiante te, era ser enemigo de la policía y de la Guardia Nacional.
Pero después tú te dedicaste fuertemente al ámbito académico, te formaste y te incorporaste. Estamos ya en década de los 80. Sí. Estamos en la década, cuéntanos la década de los 80 ya cuando estás ya como profesional, trabajando, investigando. Bueno, yo me gradué en el 84 y mi intención fue siempre entrar al Banco Central, siempre. ¿Por qué? Porque los profesores de las materias de política económica, estadística, ese tipo de materias ya más aplicadas, ya se había pasado pues la formación marxista, pues los primeros semestres, trabajaban en el Banco Central. Entonces había un profesor muy reputado y muy consultado. Habían varios. Uno de ellos era Ignacio Antiveo, que era uno de los jefes de investigaciones económicas. Y había otro llamado Abdón Susarini, se llama Abdón Susarini, una persona extraordinaria. Entonces, yo le digo a Abdón, yo quiero, ya me está graduando, yo quiero entrar a la universidad. Me dijo, bueno, tiene primero que graduarte. Entonces le daban una planilla, no llenaba la planilla, yo la llené. Entre tanto, empecé a trabajar en el Seguro Social por unos meses, ya graduado, y en Cordiplan estaba ya el gobierno de, ¿cuál? Sí, estaba Lucinchi. Ricardo Jaume lo habían nombrado director de política económica, Matos Azoka. Entonces, Felipe Pérez, que es mi compadre, que es el mejor estudiante que tuvo la Escuela de Economía durante años, trabajaba allí. Entonces, yo me la pasaba con ellos dos allí, ayudando, pues, mientras me salía del trabajo del Banco Central y entré al Banco Central en el 85 a trabajar. Bueno, eso fue un cambio radical. ¿Por qué? Bueno, porque era ver ya la economía en cifras, en números, sacando cuentas, ver cómo se formaban las estadísticas. Eso fue una ventaja para mí, porque yo entré en la elaboración de estadísticas monetarias, tomar los balances de los bancos y ahí pues construir agregados monetarios, base monetaria, liquidez monetaria, o sea, la economía en números, de verdad, verdad. Pero yo duré ahí como un año porque yo quería cambiarme de estudios económicos, porque ya ¿Tuyo? aprendí estudios Estudio económicos, económico. Ok. porque esa era la parte estadística. Estadística era buena, pues era la parte formativa, ¿no? Pero dije, no, ya aprendí aquí esto, me voy para estudios económicos y logré entrar a estudios económicos con un profesor también de la universidad, muy buena gente y excelente técnico que se llama Regulo Sardi, que era uno de los especialistas del Banco Central en materias monetarias. Y me voy a ese departamento, bueno, y allí despegué. Encontré el hábitat que yo estaba deseando, gente muy preparada. Había mucha competencia con los estudiantes de la Universidad Católica, Andrés Bello, que estaban mejor formados que nosotros en materias de macroeconomía, mucho mejor formados. Entonces era remontar la cuesta, pero éramos amigos y bueno, discutíamos mucho. Ellos eran un poco más, no sé si la palabra cabe de derecha o algo así, pero eran más de la macroeconomía Más convencional. liberales, más liberales. No sé si eran liberales, pero sí, eran más pro mercado, claramente. Pero eran gente muy, muy capacitada, Ángel Lucenti, Manuel Lago, Mercedes Acosta, Marix Hidalgo, Víctor Olivo, o sea, entre otros. Y si me escapé de alguien, yo disculpa, pero intercambiamos mucho. Y después, bueno, nos hicimos amigos y trabajábamos. Entonces fueron los años formativos. Pero yo siempre tuve la idea de que yo tenía que irme para el exterior a estudiar. Y el Banco Central tiene un programa de becas, tenía su programa de becas para formar a su gente. El Banco Central era una escuela porque el Banco Central, como estaba adscrito al Fondo Monetario, o sea, Venezuela era parte del Fondo Monetario, habían cursos regularmente para los profesionales. Y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CENLA, que queda en México, y el otro en Washington, obviamente. Entonces todo el mundo quería los cursos. Yo nunca pude ir a un curso del Fondo Monetario, nunca, durante un tiempo. Esos cursos básicamente eran para las personas que estaban en el área monetaria, que no era la mía, y de estadística. Pero bueno, y lo otro era que siempre venían profesores, siempre, siempre, siempre venían profesores, muchos sureños, sobre todo argentinos y uruguayos, a dar clases, y el Banco El Central Banco estaba allí. Central. Sí, 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 pero el Banco Central tenía su propio instituto de formación. Qué bueno. No, 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 mira, llegaron eminencia, Carlos Fraquia,
Eneas Abondoglio, luego un uruguayo llamado Barriola. Es decir, eran tipos que daban clases, tipos que estaban en otra galaxia. Y las misiones del Fondo Monetario, todos eran argentinos, todos. Por ahí pasó con economistas reputados, después Mario Blecher, José Fagenbaum, entre otros, ¿no? Que fueron, cuando ellos llegaban, bueno, llegó, o sea, los técnicos del Banco Central ni de cerca con esos tipos, todos con doctorado en Harvard, en MIT, en Columbia, o sea, y aprendimos mucho de ellos. Y luego el Banco Central tenía ese programa de becas y yo opté por una beca y gané la beca en el año 91, 90 para 91. Ahí me ayudó no, me dijo, bueno, mete la solicitud, eso va al directorio, efectivamente fue al directorio y me aprobaron la beca y antes le habían aprobado a otros. Esto era un desfile. Al año iban al menos dos o tres a formarse. Uno aplicaba a las universidades, no había internet, uno mandaba una carta y le mandaban el folleto y luego uno escogía la universidad, aplicaba, yo apliqué a tres. Y luego lo pasaban a uno, el Banco Central tenía un curso de inglés formativo, una profesora que que estaba allá en Venezuela, trabajaba, está muy relacionado con la embajada, además Priscila Wharton. Priscila Wharton. Entonces eran cursos intensivos de inglés y yo tomé los cursos intensivos de inglés y los hice todos los cursos, todos. O sea, las deserciones eran muy frecuentes porque la gente no aguantaba el ritmo de la profesora, tarea todos los días. La clase uno almorzaba de 11:30 a 12 y de 11:30 a 12 y de 12 a un cuarto para las 2, clase de inglés y tareas todos los días. Entonces, no todos aguantaban el ritmo de trabajo que la profesora le imprimía, pero ahí fue que yo aprendí, digamos, yo estuve en otros cursos, pero con ella fue que aprendí, básicamente a leer bien y a expresarme también y a escribir algo. Y bueno, el Banco Central tiene un programa de 6 meses que te pasaban por Colorado, Boulder, para repasar el inglés y prepararte para los exámenes, que eran dos. El TOEFL, que es el examen de inglés, el TOEFL, sin eso no podías entrar. Y uno que llaman GRE, que era el examen de conocimiento, que era complicado. Había que pasar esos exámenes. En el primero de inglés no me fue bien. Después sí, después los pasé, pues, ¿no? Porque eran de mucha habilidad y truco, ¿no? Y bueno. Por cierto, mi compadre Felipe, desde Venezuela, sacó el GRE y el TOEFL sin un error en ninguno de los dos exámenes. Desde Venezuela, sin un error. O sea, toda la parte matemática del GRE la hizo completa, perfecta. Y de inglés, perfecto. Pues se preparó para eso. Y me había advertido, Felipe, a mí, prepárate bien por esto y por esto y por aquello, ¿no? Bueno, ahí bueno, llega el 2 de enero, estoy saliendo yo del año 1991, mi esposa, mis dos hijos, uno de 7 y uno de 3 años, en un avión de Viasa, uno de los últimos vuelos de Viasa antes de que la privatizaran, estaba en ese proceso, Caracas, Nueva York. El capitán se llamaba Abdelnur, era el capitán. Aterrizamos allí esperando el avión de Pan American para conectar con Denver, con escala en Salt Lake City. Y el 3 de enero me encuentro a mí en ese invierno pura nieve, no se veía sino nieve en Colorado. Bueno, y ahí tuvimos una suerte inmensa porque estaba en el avión y una familia pidió Bronfenmayer, eran médicos, uno de ellos había sido el clínico y mi esposa conocía porque creo que había sido profesor, pero él me vio hablando en español y me dijo que para donde iba, no, para Colorado. Y dice, mira, yo creo que no vas a poder ir para donde tú vas porque hay mucha nieve, y nos consiguió que nos quedáramos una noche en un hotel y el otro día tomamos una van para el pueblo de Boulder. Ahí pues ya ahí estábamos en los Estados Unidos. Bueno, comenzó otra vida, pues, la vida del estudio, 9, 10 horas de estudio diario, y bueno, ahí comenzó el cambio fundamental. Sí, ya Así es, estamos así es. entonces Los llegando 90, a 90, los Es normal. 90. 91, 91. Pero a Te mí me llama graduaste. mucho la atención, a mí me llama mucho la atención de todo este recorrido que ha hecho José del país
que teníamos, porque hasta ahora todas las referencias, es decir, un banco central con un instituto de investigaciones, con Exacto. conexiones con otros centros de formación económica en el mundo, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, con las universidades a nivel internacional. Ese es otro país, inclusive antes de esa experiencia que José nos está contando, la experiencia, por ejemplo, de la construcción del edificio de economía, de haberse llevado un par de planazos, pero a pesar de los planazos, el edificio se armó. Es decir, ese es otro país, ese es un Y claro, país, digamos, decente, un sí, país además con una perspectiva de desarrollo y de construcción enorme, sí. estaba encaminado pues ese país. Es decir, qué cosa tan diferente a la que hoy en día tenemos, ¿no? A la que Bueno, nos metieron estos señores durante 25 años. bueno, Increíble. hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Pero Caramba. sí, sí, pero también vamos a estar claros, también en ese periodo hubo mucha represión. O sea, cuando yo estaba entrando a la universidad, matan a Jorge Rodríguez. Ahí me agarra la muerte de Jorge Rodríguez en el primer semestre. En el primer Sí, semestre. El partido de Jorge Rodríguez se llamaba la Liga Socialista y obviamente, como ya se sabe, tenía por detrás lo que llamaban la OR. Era Julio Escalona, Marcos Gómez, Fernando Doctor Rojas, entre otros. Bueno, se produce lo que ya no voy a calificar lo que sucedió, pero matan a Jorge Rodríguez. Matan, bueno, torturas, pues eso yo recuerdo a Octavio Lepage dando la rueda de prensa con un cigarro en la mano, tartamudeando, explicando el asesinato de Rodríguez, que primero decían que se había, no sé, que había muerto por un infarto, pero claramente fue por tortura. Y recuerdo que a Jorge Rodríguez, bueno, eso era, los de la Liga Socialista, pues, escondido algunos de ellos, y otros, pues, dando la cara allí en la universidad, y velan a Jorge Rodríguez. Y yo recuerdo como si fuera ahora, el desfile de gente, y yo vi a Jorge Rodríguez en la urna, lo vi. Y yo me fijé en un detalle, era que el cadáver tenía los pies no estaban cubiertos por medias ni nada, sino estaban descubiertos. Y tenía como unos huecos en los pies, unos huequitos, como unas quemaduras. Yo me imagino que esa es la electricidad que le pusieron las torturas. Pero yo me fijé en ese detalle. Y también me fijé en otro detalle, que era que estaba la señora Delcy Rodríguez, esposa de Jorge Rodríguez, con sus dos muchachitos allí. Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez, hija. Porque fíjate tú que los dos son, o sea, el padre, Jorge Rodríguez, padre, y la hija, Delcy Rodríguez, creo que se llamaba Delcy Rodríguez también la mamá, me parece, ¿no? mm, Esas dos criaturas allí, con su papá muerto allí, y bueno, y todo el mundo, bueno, vestiditos ahí, pues con su saquito y sus cosas de luto, pues obviamente, por la muerte del padre, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ¿no? Y en las claro. circunstancias en que lo matan. Eso lo tengo yo muy claro de esa época, pues la muerte de Jorge Rodríguez, pues. Y cuando se crea allí lo que se llama las Tres Gracias, se creó, ahí pusieron con una placa y un pequeño busto de Jorge Rodríguez. Y después se llamó, la Tierra de Nadie, todo el mundo la conoció como la Tierra de Nadie. Pero después la llamaron Plaza Jorge Rodríguez. Pero yo creo que, no sé, pero creo que prevalece el nombre de la Tierra de Nadie, me parece. Sí, claro. Bueno, después me dicen que sabotearon la placa de Jorge. Yo conocí a Jorge Rodríguez, lo vi muchas veces en la universidad en sociología, porque un amigo de Río Caribe, llamado Jesús Guerra, Jesús Ramón Guerra, era muy amigo de Jorge Rodríguez, muy amigo. Entonces, una vez, él tenía una casa por ahí, por donde lo mataron, por ahí subiendo por Gato, creo que por el liceo, la escuela Miguel Antonio Caro, eso se llama El Caribe. Entonces, yo le dije a Jesús Ramón, yo tenía 18 años, yo quiero conocer a Jorge Rodríguez. Me dio esta palabra, compañero preguntón, compañero sospechón. Camarada. Entonces, bueno, yo digo, no, conocerlo, o sea, curiosidad, porque uno veía, pues ellos tenían un periódico llamado El Pastirruque, en fin, y Jorge creo que era el director. Por cierto, en ese periódico
también colaboraba Alejandro Cárivas. Alejandro Cárivas, que era uno de los que estaba en la directiva. Creo que estaba Luis Cipriano Rodríguez, que era paisano mío, Claro, historiador, claro. gran historiador. Carmelo José, Laborit, No, bueno, obviamente, Carmelo, que era el fundador, uno de los fundadores de la Liga, porque eh, Carmelo era de Río Caribe. además gente muy conocida tuya porque era gente de Oriente, casi todos No, son no, 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 orientales. Carmelo era de Río Caribe. Bueno, Carmelo, y Luis Cipriano también. también, Luis Cipriano Rodríguez era casado con una hermana de Carmelo. Carmelo Laborí era hijo de la señora Correcto. Nacha, era hijo de la señora Nacha Laborí, y su papá se llamaba Agustín Legendre, un señor de origen francés, de esos apellidos franceses corsos que llegaron a Río Caribe. Pero su nombre, el papá se llamaba Agustín Legendre, decía Agustín Lastra, pero Agustín Legendre, y era el papá de Carmelo Laborí. Carmelo Laborí era Claro, adeco sí, de la claro, claro. resistencia. No, él y Mituerman no se la llevaban porque él era el ala de izquierda y Mituerman era el ala betancurista. Pero Simón luego se incorpora al MIR, todas estas cosas. Entonces, bueno, allí, pues en ese ataúd de Jorge Rodríguez, bueno, ahí estaba Carmelo, creo que estaba Félix, caramba, un maracucho que dirigió la Liga Socialista después, Félix, no me acuerdo el nombre de Félix, Juan Medina Figueredo, el poeta, y obviamente alguien que ustedes conocen, que es Oscar Bataglini. Claro, Oscar Bastida. Claro. No, Bastida no, Bataglini. Oscar Bataglini, Oscar, Battaglini también, claro, que claro, era de economía gran también de Francia, ¿no? historiador, gran tiene un, historiador, tiene un Sí, texto buenísimo en sobre Medina, Isaías Medina Garita, y de el los mejores. medinismo, correcto, de es los verdad. mejores historiadores de Sí. Venezuela. Sí. Oscar es un tipo serio. Mi- Él se llama Oscar Bataglini Zuniaga, es de Caripe, Estado Monagas. Entonces, Mira, esos orientales nos reuníamos allí, uno para jugar truco, allí en la tierra de nadie. Yo jugaba mi truquito ahí como unos rocariberos, allí, Qué mira, maravilla. pero mira, bueno, José, el país era otro, José Rafael. Era otro, Por definitivamente. explica ejemplo, cuando a cuál mí me es. agarraron preso, Ajá. en una protesta en el 82 contra Napoleón Duarte, el rector de la universidad llamó, que era Carlos Moro Gersi, Copellán, llamó. Y llamó Héctor Ciro Mitena a Enrique Pérez Olivares, que era gobernador de Caracas, y ya yo tenía el periodo, digamos, los 21 días que establecía la ley, una ley de orden público del año 36, cuando López Gómez, Contreras, esa fue la que me explicaron a mí, Gómez ¿sí? Contreras. Entonces, bueno, la universidad llamó, introdujo un habeas corpus y me liberaron al otro día. Estábamos presos tres: José Benito Alemán, que estudia economía, que yo lo metí en ese rollo, y andaba conmigo, me metieron preso; mi compadre Amílcar Figueroa, chavista después, irredento, y yo. Y nos sacaron, o sea, funcionó la gestión del rector, funcionó la ley, nos sacaron a los 21 días. Mira, Yo salí al otro día, era 17 de diciembre, y salí el otro día a presentar un examen, una materia que me faltaba. mira, Y José, la- quería preguntarte esto. ¿Cuál es tu interpretación del por qué llegamos a 1998 con el chavismo? ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Cuál es tu análisis grueso de por qué un país que estaba con sus profundas fallas, como lo hemos visto, pero que tiene unas fuertes instituciones como el Banco Central, como lo has explicado, que has colocado un extraordinario ejemplo? ¿Qué le pasó al país? ¿Por qué llegamos a? Bueno, el país se movió al ritmo del petróleo. Del año 1972, 71, 72, la producción petrolera empezó a caer y el país no se dio cuenta que el ingreso petrolero estaba cayendo. Llega Carlos Andrés Pérez en el 74, y en octubre del 73 ocurrió la guerra de Yom Kippur. Entonces, eso hizo que los precios petroleros saltaran de $2 a 8, después a 10, después a 14. El país entró en un boom extraordinario, ¿verdad? Pero era un boom de precios, no de producción petrolera. Bueno, Carlos Andrés Pérez se encuentra con esa masa de recursos gigantesca. ¿Qué hago con esto? Y en el gobierno habían dos tesis. La tesis de Pérez Alfonso y la tesis básicamente de Gumersindo Rodríguez. La de Gumersindo era que había que aprovechar esa riqueza gigantesca para industrializar el país. Y ahí viene Guayana, que ya había comenzado con sus refinerías antes, el plan Cuatro Esidor, duplicar la capacidad productiva. Guayana era un hervidero de trabajadores. Yo llegué a ir a Guayana
con mi papá, que trabajaba allí tenía un camión trabajando allí en Matanza. Y la tesis de Pérez Alfonso decía que esa plata había que guardarla porque no se podía administrar tantos recursos. Privó la Gran Venezuela y empezó ese desarrollo, pero la producción petrolera cayendo. En el año 78 se produce, para mí, la primera señal de que las cosas no iban bien. Y la señal era porque fíjese usted que gana el partido de la oposición, Luis Herrera. Es decir, que había descontento con lo que había de Carlos Andrés. Claro. En medio del boom. Y Luis Herrera ganó con una consigna muy, muy clara. Yo recuerdo la campaña innovadora de Luis Herrera con Aleida Josefina. Esto no lo aguanta nadie. Y ahí estaba la primera. Carlos Andrés Pérez dejó el país a punto de una crisis en el 78. A punto de una crisis. Y el país lo salvó otra vez el santo que tenemos en el Medio Oriente. Vino el Ayatollah Khomeini, tumbó al Shah de Irán, Reza Pahlavi, febrero del 79, se va para Irán, viene la revolución iraní y los precios petroleros que estaban en $12 saltaron a 34. Se acabó el problema otra vez, había plata, pero el problema estaba a fondo, la producción petrolera seguía cayendo, la riqueza petrolera no se había hecho, se distribuyó mucho, pero no se produjo, no se produjo. Y empezó casos emblemáticos de corrupción, que no lo había en el pasado, que no lo había en el pasado. Porque a Betancourt tú le podrías criticar la mano dura que tuvo y a Leoni, pero no hubo casos de corrupción. Con Caldera, algunos que quemaron los archivos del Ministerio de las Públicas, la CADAFE, pero no había. Con Carlos Andrés Pérez sí. Carlos Andrés Pérez sale salpicado por la corrupción. El caso de Sierra Nevada, por ejemplo, es un barco que compraron, se llama Cristóforo Colombo, sí, Carlos Andrés Pérez fue un festival de corrupción, primer gobierno, los terrenos de Antímano, o sea, eso no se puede negar. Y empezó allí el descontento, y los sectores de izquierda trabajando en la Fuerza Armada. Puede ser la verdad. Eso me lo dijo a mí Douglas Bravo, trabajando ahí. Porque Douglas era de la tesis de que, a diferencia de las Fuerzas Armadas del sur, donde entraban los hijos de la clase alta, en Venezuela, la Fuerza Armada básicamente eran de los sectores populares, ¿verdad? Es lo que explica el capitán Molina Villegas, Víctor Hugo Morales, ¿cómo llaman? Todos los insurreccionados, Ponte Rodríguez, Elías Manuel, los que dieron los golpes, ¿no? Entonces había esa cuestión y se trabajó eso con mucho detalle. Y de ahí sale Chávez. De ahí sale Hugo Chávez y todos los que fueron luego con el 4 de febrero. Pero el descontento estaba ahí. Bueno, llega y el descontento tiene su fase culminante en el año 1983, con el Viernes Negro. Se acabó la estabilidad del país. Viernes Negro, a mí me agarró en Cuba, por cierto, yo estaba en Cuba. Yo estaba en el Viernes Negro. Y me agarró con 50 bolívares y no lo pude cambiar en el aeropuerto de Panamá, y 50 bolívares eran algo así como 10 y tantos dólares, que con eso comía, pues, mientras tomaba el vuelo para Caracas. Y bueno, me agarró control de cambio. Pues. Y ahí empezó la evidencia de la caída. Lo después, otra vez, a Luis Herrera, quien lo sustituye, bueno, ya muy malo el de Luis Herrera, AD. Por la izquierda todavía no era referencia. Pero estaba el descontento. Pero fíjese, perdón, José Rafael, pero fíjese usted que el cambio, la rotación, era expresión de que había descontento, porque no hubo continuidad. Lucinti le da una paliza a Caldera como candidato, y llega Lucinti y llega Carlos Andrés Pérez después. Bueno, ya Carlos Andrés Pérez no queda otra sino hacer un ajuste económico, porque el de Lucinti fue otro desastre. Control de precios, control de cambio, corrupción, influencia de las mujeres en la política, y se va generando la sensación de que algo no estaba bien. La pobreza empieza a aumentar, porque ahí empieza a aumentar la pobreza desde el año 83, 84, 85, y ese aumento de la pobreza va creando aquellas condiciones, va creando aquel descontento y la corrupción. Y la corrupción en la cual, pues, bueno, esto es cuando el pueblo internaliza que él está mal porque otros se robaron los dineros, bueno, ahí está el germen para cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó.
Tú sabes que cuando yo llegué a Venezuela, estaba estudiando, estaba la novela Por estas calles. Ujú. Y me decían, no, por estas calles. Yo empecé a ver la novela. Cuando yo vi esta novela, yo dije, este es un plan para tumbar a Carlos Andrés Pérez. Así fue. Este es un plan. Así nos lo ha dicho César Miguel Rondón también. Bueno, y José Martín era el escritor y lo llaman, esto está en el libro de Mirta Rivero, lo Sí. llaman los directivos de Radio Caracas, no, él dijo, no, esto está acabando con el sistema, no con el gobierno, con el sistema. Había ocurrido ya el 4 de febrero, vamos a parar esto. No, esto, a pararlo con este rating, no. Y buscaron creo que a César Mármol, un Julio escritor, César. y Mármol, bueno, va a dar continuidad hasta que exprimieron, pero no era que lo que por estas calles estaba reflejando era mentira, era la verdad. Pero lo que digo yo es que contribuyó no a tumbar a Carlos Andrés Pérez, sino a acabar, a demoler el sistema democrático como tal. ¿Qué era Rodilla, el muchachito este, el malandrito este, que trabajaba con Franklin Birwis y con Gladys Ibarra? La expresión del muchacho del barrio de Caracas que no podía ascender, que era el doctor este, ¿cómo llaman? El Valerio. 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 La corrupción, era el hombre de la etiqueta, el que hacía venganza porque no había sistema judicial. Eso fue minando. Bueno, y hoy tenemos lo que tenemos. Todo eso se fue juntando, pero había una condición, porque esa novela no hubiese tenido, porque esa novela no tuvo, una novela como esa no hubiese tenido impacto en los años 60, porque el país no había corrupción, el país estaba creciendo, el país estaba estable, no había una pobreza tan... La novela tiene asiento y se hace fuerte porque encuentra unas condiciones para tal. Claro, porque fíjate, ese argumento hay que pensarlo, porque si no cualquier película o cualquier telenovela es capaz de desajustar un país, lo que significa, a mi juicio, no es que la novela sea tan fuerte, sino que las instituciones ya estaban débiles. Eso es correcto. Seguro, seguro, Pero yo digo, seguro. encontró terreno propicio en eso. Claro, Por qué la izquierda no pudo tumbar a Betancourt ni a Leoni? ¿Y, ¿Y por qué surge después de la crisis? Porque antes, o sea, cuando Betancourt sí, porque había una crisis económica. Y la izquierda, bueno, se insurrecciona. Pero después con la estabilidad no tiene vida. Pues la izquierda encuentra terreno propicio con ese planteamiento cuando hay crisis, Claro. no antes. estamos en los Pero, años pero 2000. además hay otra, a propósito de eso, Jonathan, que además tenemos ya el tiempo cumplido. Yo creo que sería magnífico que tuviéramos una segunda parte de este programa, que continuáramos, porque Claro, la vamos verdad a es que esto es tenerla. una conversación extraordinaria. Que yo lo que quería señalar es que toda esa situación de denuncia contra el sistema democrático, contra los 40 años de democracia y especialmente, como decía José, el gobierno de Lucinchi, que fue verdaderamente un desastre con lo del barraganato y la corrupción y la cosa que preparó un poco, digamos, los antecedentes de lo que luego vendría. Caramba, pero yo me pongo a ver toda aquella denuncia, toda aquella, digamos, condición moral de denuncia contra la corrupción en todos los niveles, porque no solamente es la corrupción administrativa o económica, sino también la corrupción moral, la corrupción, digamos, de la política como tal, de la estructura política. Bueno, pero es que no hay comparación, señores, No hay. entre esa corrupción que tuvimos y esto que hoy en día tenemos, porque esto es una cosa, esto es el haber llevado el Estado venezolano a una condición amponil. Es decir, Pero aquí estamos en manos de gángsters. Fíjate tú, José Rafael, y yo creo, bueno, como dije, estamos en tiempo cumplido, pero yo quiero hacer esta reflexión. El Contralor General de la República, cuando Carlos Andrés Pérez se llamó un hombre ilustre, se llama el doctor José Musi Abraham, era el Contralor. Y ese hombre hizo denuncia, siendo Contralor, contra Carlos Andrés Pérez, Sí, en el primer gobierno. O sea, llevó casos de corrupción, José Musi Abraham. Usted sabe, bueno, que a Carlos Andrés Pérez en el juicio lo salva José Vicente. claro. Claro, el de Sí, caso señor. Sierra Nevada. Sí, yo se lo pregunté una vez.
que por cierto me llevó Carlos Blanco a una reunión con José Vicente, porque Carlos Blanco estaba en un movimiento con José Vicente, la nueva alternativa, ¿no? Y yo le pregunto en la casa de José Vicente, ¿por qué tú votaste a favor de Carlos Andrés Pérez, a través de Carlos Andrés Pérez? Me dijo, porque Carlos Andrés Pérez era el sector más progresista de Acción Democrática enfrentado a Rómulo Betancourt. Y Carlos Andrés Pérez fue que restableció relaciones con Cuba y para acá y ayudó a Fidel Castro, y por eso. Y bueno, está bien. No me convenció, pero, Claro que no. me lo explicó. Me lo explicó. Entonces, José Musi Abraham llevó a la justicia, o sea, funcionaba. O sea, bueno, los que mataron a Jorge Rodríguez estuvieron presos. Es Estuvieron decir, presos, correcto. los que estuvieron presos y los presentaron en la cara. Vi uno, me acuerdo, apellido Guedes, me acuerdo, creo que Gudiño, yo me acuerdo la cara, un tipo de chivita, eran los asesinos. Los presentaron. Tarde los presentaron y estaban presos. Bueno, la corrupción, pues, el juicio de Sierra Nevada, eso fue un juicio histórico en el Congreso, para liquidar a Carlos Andrés Pérez. Para liquidar a Carlos Andrés Pérez por el Sierra Nevada. Así es. Para llevar cierra entonces el periodo con una frase para cerrar el periodo hasta, no una frase, pues una interpretación breve para cerrar el periodo hasta el 2000, década comenzando el 2000. Hugo Chávez es el resultado y el producto de la corrupción que se generó desde 1974 en adelante y del mal manejo económico y social de Venezuela. Eso es Hugo Chávez. Magnífico. José Bueno, Rafael. lo que acaba de decir José con relación a cómo Chávez no es otra cosa que el resultado, el producto de la corrupción que se acumuló durante el periodo de los 40 años de democracia. Es decir, es como la inevitable salida. Me recuerda un poco la intervención que hizo Carlos Blanco en uno de nuestros programas anteriores, que decía que no conocía a una expresión más similar, más característica de la corrupción y de la reacción política, digamos, del atraso, del conservatismo político, que el señor Hugo Chávez. O sea, a mí me parece que estas dos son opiniones compatibles, es decir, lo de la corrupción y lo de la condición reaccionaria del chavismo. Yo también quisiera decir esto. Este programa lo estamos grabando, queridos amigos, hoy 12 de julio. El día de ayer murió Paulina Gamos. En el programa que hicimos con Paulina Gamos, yo terminé sumamente emocionado porque yo no había conocido, no he conversado pues, hasta ahora con un dirigente político, en este caso una mujer, que en el programa tuvo una conciencia histórica tan profunda que ella en todo momento fue caracterizando la problemática del surgimiento de Hugo Chávez, asumiendo la responsabilidad fundamental el Partido Acción Democrática. Incluso termina el programa diciendo, mis amigos de Acción Democrática no me van a hablar, pero además habló en primera persona también. O sea, no solo que habló del partido, sino ella como persona, qué decisiones erradas tuvo. Por ejemplo, nos comentó en ese programa que ella, por tendencia, como en todos los partidos, ella siempre estaba en una tendencia distinta a la de Carlos Andrés Pérez. Y ella en el primer gobierno le hizo una oposición fuerte. Y ella dice que ella se mantuvo igual después de los años. Y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez mantuvo la misma posición que con el primer gobierno. No se había percatado que había una evolución del país, que era otra circunstancia. Y ella lo dice con una conciencia de verdad histórica terrible, que cuando ella se percató que su acción estaba no solo haciendo una oposición a Carlos Andrés Pérez, para los que nos están viendo y no conocen la historia, pues estamos en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ella dice,
fue demasiado tarde, porque ya estaba Carlos Andrés Pérez fuera del poder. Después me transformé en una gran defensora, pero ella asume la responsabilidad. Y yo creo que ese es un ejemplo para los políticos actuales. Ella que ha muerto el día de ayer, saber cuándo cometemos el error y lamentablemente, bueno, fue tarde en el sentido que ya había cambiado el país. Yo les quiero decir a los políticos, a nuestros dirigentes políticos, por favor, reconozcan sus errores en el momento. Reconozcan los errores porque la única posibilidad de avanzar en la construcción de un nuevo país es que asumamos los errores y rectifiquemos en una construcción colectiva. Ese ejemplo nos lo dio la señora, la doña, gran demócrata Paulina Gamos. Tal cual. Bueno, vamos a dejarle a José la palabra para que cierre esta Bueno, primera parte del programa, porque me encanta que tengamos dos. bueno, primero agradecido a Jonathan y a ti, José Rafael, por esta. Quisiera decir pues que efectivamente los políticos sufrimos de una enfermedad, que es que nos cegamos y nos ensordecemos. No oímos. Y vamos bien, y errores, pero para adelante. Yo creo que yo suscribo lo de Jonathan. Yo creo que hay que hacer una autocrítica, todos, de lo que hemos hecho, lo que hicimos, lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Yo creo que esa es la clave de todo, saber interpretar el país que tenemos hoy. Este es un país absoluto y radicalmente distinto, donde hacer política se ha hecho muy complicado, sumamente complicado. Y bueno, ya esos son fenómenos que he estudiado. Yo tengo un libro escrito sobre Hugo Chávez, dos libros en realidad, y creo que es un fenómeno que se sembró, eh, se sembró en las instituciones que, que manejan el poder. Yo creo que esto es una reflexión que hay que hacer, como dice Jonathan, totalmente de acuerdo. Y sobre Paulina Gamos, yo la conocí muy poco de trato, pero una mujer altiva, con un buen discurso, con una formación extraordinaria, una mujer combativa en el Congreso. A Copey nunca le dio tregua. En los gobiernos copieros nunca le dio tregua. Una mujer bien estructurada. Esa parte de Carlos Andrés Pérez no la sabía, de que ella había estado en la trinchera opuesta, porque, por cierto, la crítica más importante del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez la hizo Piñita, Luis Piñero Ordaz, en aquella denuncia de los 12 apóstoles que después se tradujo, se expresó en un libro de Pedro Duno, extraordinario, se llama Los 12 apóstoles. Pedro Duno, en ese libro, la introducción es una maravilla. Está basada en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, me parece. Tomó la idea de la decadencia de la Francia y la guerra civil en Francia de Carlos Marx, y Pedro hizo una extraordinaria introducción a la decadencia de Venezuela con los 12 apóstoles, que fue que se repartieron el país, porque esa es la verdad, se repartieron Bueno, el país. Así es, así es. bueno, muchísimas gracias. José Rafael, tu comentario será para el inicio del próximo programa. Te Seguro, no, invitamos no, a no. darle a la campanita, compartirlo, dejar sus comentarios. No se pierde esta segunda parte que será extraordinaria porque viene 2000 a 2025 con José Guerra, nuestro gran invitado, que ha sido un gran honor tenerlo en esta primera parte de este programa. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta José. Un luego. abrazo grande para ambos. Hasta luego.